y que deberá tener seguramente internas o deberá tener algún tipo de acuerdo político de alta esfera, es decir, de las principales figuras que conforman el Frente Unión por la Patria, Frente de Todos, como se llame por ahora, no está a la vista. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sí sucede ya es que en algunos distritos se empiezan a mostrar algunas posiciones bastante irreductibles con respecto a lo que pueden ser el apoyo o no a las distintas partes en conflicto. Y vamos al encuentro de un dirigente que nos va a brindar algún detalle de qué sucede en algún distrito de la provincia, que puede llegar a ser una punta de un iceberg, porque a veces uno se anima y después empiezan a animarse algunos otros a decir lo mismo o más o menos a adherir o a responder, como aparentemente ya empieza a suceder. Y vamos al encuentro de Damián Rilo, que tiene ya la gentileza de atendernos para que nos brinde un panorama de cuál es el posicionamiento de la estructura que está de alguna forma encabezando. Daniel, gracias por el tiempo. Damián, perdón, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cuando uno plantea algún tipo de cuestión, por ejemplo, hay ya anunciado para este sábado un banderazo de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner en Parque Lezama, y simultáneamente hay una serie de voces que comienzan a ser disonantes con respecto a una conducción muy férrea de apoyo y de adhesión al gobernador Kicillof. Esto ya es imposible de empezar a conciliar para conformar algún encuentro o algo, pese a que hay mucha gente que le dice a Kicillof anda a visitar a Cristina. Y ¿cuál es la sensación cuando uno camina, tiene contacto con el peronista del barrio, de la zona, del distrito, y siente, ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Ir a internas? ¿La única forma es ir internas o hay que esperar algún gesto? Yo empezaría por la respuesta de qué es lo que está pensando el compañero o compañera o el vecino o vecina, que no Sí. necesariamente es compañero o compañera, con respecto a esta situación, a este momento político que estamos viviendo. Fundamentalmente lo que hay es una desesperación por la situación política, económica que nos está haciendo atravesar el gobierno nacional. Sí. Por otro lado también, los que estamos en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires ven, saben y viven que quien ha sido escudo y red en contra de esas políticas de Milei, de hambre, de desamparo, de abandono, fue el gobernador Axel Kicillof. Entonces, la prioridad para nosotros y para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y por qué no decirlo de la República Argentina, es resolver el dilema fundamental que es peronismo o la continuidad del hambre. Peronismo o la continuidad y profundización de el abandono de las políticas públicas, el abandono de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los universitarios, de los trabajadores de la salud, de los discapacitados y todo eso. Eso es fundamental. Para nosotros no hay otra urgencia que no sea la de sacar a millones de argentinos y argentinas del hambre. Por el otro lado, para no escaparle a la pregunta, yo creo que si no hay un acuerdo, por decir de una manera, en el buen sentido acuerdo, ojo, cuidado también con esto, ¿no? O sea, no puede haber acuerdos a espalda de los militantes. Eso es fundamental. Ya venimos padeciendo eso, ya venimos padeciendo esa metodología de que la absoluta mayoría de los militantes del campo nacional y popular, del peronismo en particular, esperábamos algo y terminaba sucediendo otra cosa. En el 2019 fuimos parte de un operativo clamor, que era Cristina presidenta, para enfrentar y para cortar el proceso hambreador también de la versión Macri de la derecha, y no se nos dio, nos propusieron a Alberto, y a pesar de que no era nuestro candidato, a pesar de que no tenía consenso mayoritario en la militancia, fuimos y militamos y ganamos. Lamentablemente fue un gobierno que dejó mucho más asignaturas pendientes que cosas por cumplir. Después también, cuando empezamos a ver que el enemigo se rearmaba con Milei o con Bullrich, esas dos opciones, también desde La Patria es el Otro, a la cabeza el Cuervo Larroque, también el gobernador Axel Kicillof, lo que propusimos es de nuevo un lucha y vuelve,
un operativo clamor por Cristina presidenta, y también se nos negó esa posibilidad. También se nos negó esa posibilidad. Yo me acuerdo que nos decían, no le pidamos más nada a Cristina, y es verdad, Cristina dio muchísimo, muchísimas alegrías, muchísimos derechos, amplitud de derechos cuando fue presidenta, cuando acompañó a Néstor desde el 2003. La década ganada nosotros somos absolutamente conscientes y la reivindicamos al 100%. Por eso pedíamos a Cristina presidenta, porque nosotros considerábamos que era la herramienta fundamental para que no gane Milei, lo decíamos clarito, y sin embargo también se nos negó, se nos volvió a negar esa posibilidad, pedido por la absoluta mayoría de la militancia del país, y fuimos con Massa. A pesar de que tampoco era nuestro candidato, fuimos y pusimos el cuerpo como para ganar, con un candidato muy difícil para ganar. Era el ministro de Economía de un gobierno, como ya acabo de decir, bastante frustrante, el ministro de Economía que tuvo que soportar una devaluación, etcétera, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Así todo lo militamos porque para nosotros era fundamental entender que era o Massa, nuestro candidato, el candidato del peronismo y del campo nacional popular, o la disolución nacional, que es lo que está pasando. Ahora, las cosas quizás cambiaron. Lo que pasa ahora es que desde la provincia de Buenos Aires hay un emergente popular, un emergente natural, un emergente genuino, que como es Axel Kicillof, que la mayoría de los militantes y muchos que no son militantes están sintetizando en él la esperanza como para, primero y principal, sacar a Milei, y segundo, y fundamental, deshacer todas las políticas y todo el daño que ha causado este gobierno y sigue causando y va a seguir causando mientras esté en el gobierno. Entonces, esa es nuestra fundamental interna, si se puede decir. ¿Es Axel o Milei? Claro, en ese concepto dan dos posiciones. Por ejemplo, desde el gobierno se dice para que no gane el populismo. Entonces dice hay que unirse hasta, no sé, si es necesario, con radicales, pro de cualquier sector, no sé, hasta socialistas, partidos provinciales. Y del lado del peronismo es lo que usted está planteando ahora, Rilo, que es decir, todos en contra de lo que pueden ser los libertarios con distintas fisonomías. Y entonces da una sensación que esa grieta es cada vez más profunda. Y en el medio hay una, vamos a decir, idea de decir que la única que puede cambiar esto es Cristina Fernández de Kirchner, pero la legalidad absoluta indica que no lo puede hacer, porque debería ser, lamentablemente, todavía nadie se ha animado. Algo dijo el ex gobernador Uñá con respecto al indulto o no, porque está inhabilitada, no hay alternativa. El plantear que Cristina pueda llegar a ser nuevamente alguna posición estrictamente de cargo ejecutivo hoy es imposible, jurídicamente es imposible. Se le requiere un indulto. ¿Quién es el candidato que puede decir si yo gano voy a indultar a Cristina? Hasta el momento no lo encuentro, porque Uñac medio esquivó la pregunta y dijo eso será una materia de análisis profundo. Yo lo que sé es que, no sé si como candidato, pero seguramente como militante y como gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien estuvo siempre al pie del cañón para denunciar, y sigue denunciándolo, el atropello jurídico-político que está viviendo Cristina Fernández de Kirchner, es Axel Kicillof. Axel Kicillof desde el primer día denunció este atropello, este cercenamiento de la democracia, y estoy totalmente seguro, que no sé si por indulto o por investigación que se deba hacer en el Congreso de la Nación, pero los pasos a seguir son recuperar el gobierno, recuperarlo para nosotros desde nuestro punto de vista con Axel Kicillof como presidente, y después en un gobierno que imponga justicia en términos jurídicos, en términos social, en términos generales, que imponga justicia. Vamos a luchar y seguiremos luchando y seguiremos denunciando y aclarando de que Cristina tiene que ser libre porque es inocente.
Esto, de alguna manera, es un giro bastante importante dentro de lo que está planteando, porque en muchos de otros sectores del justicialismo la consideran que el periodo, o lo que puede ser la etapa política de Cristina, estaría ya en una retirada que indefectiblemente debería transformarse en una especie de figura de consulta, como en algún momento fueron otros dirigentes de trascendencia en el peronismo. Y esto plantea como que puede llegar a ser un escollo para avanzar en el territorio de buscar la candidatura presidencial de Kicillof. ¿Hasta dónde uno siente, como lo que usted está planteando, en las conversaciones con la militancia, que Cristina Fernández de Kirchner, en vez de avanzar hacia un proyecto de unidad, está entorpeciendo la posibilidad de alguna manera, liberar el acceso de Kicillof hacia la Casa de Gobierno? Yo no lo pondría en persona de Cristina, sinceramente. Yo lo que creo es que hay muchos y muchas que usan el nombre de Cristina, como lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, para beneficiarse en sus posiciones particulares, en sus intereses individuales, y en vez de ver el elefante, ven la hormiga. Y la hormiga en este momento es realmente no entender que hay que poner realmente lo que haya que poner y hay que sacrificar lo que haya que sacrificar para que el pueblo argentino vuelva a tener derechos, para que el pueblo argentino vuelva a ser feliz, para que el pueblo argentino vuelva a vivir con dignidad, que es lo que justamente le ha sacado este gobierno, la dignidad. La dignidad hasta de lo más absolutamente mínimo, comer. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, ver que hay que unificar. Y quiero aclarar algo. A mí la idea de unidad, primero y principal, la unidad, como dije antes, la unidad hecha en una pieza de 2x2 entre pocos dirigentes que se creen que son representativos de la mayoría y de todo en la militancia, yo no lo quiero más. Yo sinceramente, eso ya lo repito, ya lo vivimos y nos fue muy mal, muy mal. Para afuera, en términos electorales, solamente en el 19 lo logramos como una alquimia electoral, pero el gobierno lamentablemente no funcionó. O para adentro, lo que logramos con todas esas frustraciones, Scioli, Alberto, Massa, fue que la militancia del peronismo, que tendría que estar en la calle organizando al pueblo, organizando lo que tenga que hacer como para recuperar esos derechos, muchos se fueron a la casa, porque la verdad, ¿a quién le dan ganas de poner el cuerpo y de ser protagonista cuando en realidad lo que sucede es que no nos escuchan, no escuchan al pueblo, no escuchan a la militancia? Bueno, ahora está sucediendo esto, tenemos que escuchar a la militancia. Y la militancia lo que está diciendo es, la gran mayoría de la militancia lo que está diciendo es que no hay ningún problema en que hayan varios candidatos o candidatas para cubrir las expectativas de quién tiene que ocupar el sillón de Rivadavia en el 2027. Lo que importa acá es que haya participación popular. Sí, ahí Y ya. de esa manera, discúlpame, y de esa manera es imposible evitar, porque lo van a tratar de hacer, porque lo están queriendo hacer, pero es imposible evitar que esa participación multitudinaria de la militancia siga diciendo que queremos que sea Axel Kicillof nuestro candidato. Ahora, le hago una última consulta, porque esto, como si se tratara del fútbol, ¿no? Para llevarlo a un terreno mucho más conocido por la gente. Cuando uno enfrenta a un equipo, lo primero que tiene que saber es cómo es el rival. Entonces, en este caso sería, si yo estoy dentro de lo que puede ser la adhesión tanto a favor o en contra, porque acá se juega mucho el anti, ¿no? Si yo digo, al gobierno tal vez le interesa más, le importa más o le conviene más que sea Cristina candidata que Kicillof, y del lado del peronismo, de alguna forma, sabe bien que con Kicillof es un partido y con Cristina es otro, como quien dice, si vamos a enfrentar a un equipo que tiene 4 o 5 delanteros, hay que poner 4 o 5 defensores, ¿no? Yo creo que al gobierno, a la derecha... Sí, a la derecha, a los también, libertarios, no, toda la sí, estructura. porque también tenemos que Sí, el mismo discutir el PRO está en claramente. ese mismo juego, también está el sector de Patricia Burlich, incluso partidos Por eso tenemos que provinciales. discutirlo porque no nos conviene señalar solamente a Milei. Yo creo que no hay que hacer un anti-mileísmo, en el sentido todos en contra de, nos pasó en el 19, todos en contra de Macri, y tampoco nos resultó porque no teníamos un proyecto político que amalgame
Lo único que era un anti-A. Y lo que yo creo que nosotros tenemos que construir una opción política con organizaciones, muchas organizaciones que estén en la calle, que estén en el barrio, que estén en cada una de las localidades y de todos los distritos del país, para generar no solamente votos, sino sobre todo conciencia. Porque si no, nos vuelve a pasar que vamos a buscar el voto y no vamos a buscar la conciencia y no vamos a buscar que el pueblo esté organizado. Dicho esto, también te digo que lo que no le conviene a la derecha es el peronismo. Ellos están en contra del peronismo porque el peronismo representa fuertemente y en términos concretos y prácticos y pragmáticos la felicidad del pueblo. Y ellos, lamentablemente, hay veces que uno no puede entenderlo como argentinos están en contra de la felicidad de los argentinos, pero existe. Milei existe, Bullrich existe, Caputo existe Sturzenegger, existe Macri, existen todos esos que lo único que están pretendiendo es enriquecerse a costa de la pobreza de millones. Si es Cristina o si es Axel, lo importante acá es que sea peronista, y no peronista en términos de denominación, sino en términos de hechos concretos, de acciones. Cristina ha ratificado y ha hecho pruebas más que claras que cuando gobernó hizo peronismo, y por eso nosotros queríamos en el 19 y en el 23 que sea candidata, y Axel Kicillof, que es esta nueva... el nuevo aluvión, las nuevas versiones. La otra canción, ¿sí? Como dijo. Las nuevas canciones, por supuesto que sí, nuevas canciones, porque la verdad es que nadie del pueblo argentino está esperando que la solución sean recetas viejas, está esperando que la solución sean recetas nuevas con una doctrina que siempre está en plena vigencia, como es la doctrina del peronismo. Ahora, en esa doctrina, ojo, en esa doctrina hay una verdad que dice que para un compañero peronista no hay nada mejor que otro peronista. Entonces, no hay ningún problema en que propongamos diferentes candidatos o candidatas. Lo que sí es un problema es que para levantar a uno, ataquemos al otro. Y lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo con Axel como gobernador, ni siquiera como candidato, como gobernador, es rasparlo porque entienden que es la única manera de generar que suceda otra cosa. Y la verdad es que lo que tiene que suceder acá es que el mejor o la mejor encabece y después haga el mejor gobierno para el pueblo. No tampoco para las organizaciones, para el pueblo, con hechos concretos y con mucha generosidad. Seguramente. Le agradezco la atención, Damián, gracias por la participación y el análisis que desde alguna forma es una voz que a veces no está en lo que puede llegar a ser la gran difusión, ¿no? Pero que es, sin lugar a dudas, aunque nadie lo quiera reconocer públicamente, un debate interno que tiene que resolverse pronto, porque esto también contrarreloj juega en función de lo que pueden ser las estructuras de armado, campañas, sin llegar a la gente. Yo pienso que hay por lo menos un 20-30% de gente que no quiere votar a nadie, que ha analizado el concepto de que la abstención es la salida. Hay dos conceptos raros, ¿no? Uno, ante la duda, abstente, y otro, el que calla, otorga. Entre ese juego de doble función hay una población que no quiso votar en las elecciones anteriores y que hasta el momento las encuestas nos dicen que se mantiene. Entonces, ¿cómo salir a captar ese 30% que más de una vez dice, todos son iguales? Y acá estamos planteando, no creo que sean todos iguales, de ninguna forma. No. Claramente. Y no quiero descartar a nadie, porque en ese juego hasta uno se sorprende de que haya dirigentes como Miriam Bregman que empiezan a crecer a través de las encuestas por ahora, como diciendo, se ve que no es igual Miriam Bregman que Milei, o que eventualmente Kicillof, o Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿no? Empecemos a desmitificar que son todos iguales. Por lo menos hay diferencias sustanciales en ideas, hasta en proyectos y en gestión. Esperemos que eso podamos también revertirlo y que no vayamos a una elección suponiendo que va a ganar la abstención, porque hasta el momento... No, el año pasado tuvimos una excelente experiencia en la provincia de Buenos Aires, en las legislativas, y fue claro, la consigna era Axel o Milei, y arrasamos en la provincia de Buenos Aires. Pero no cuando se pudo repetir conducción, después. Claro. Cuando hay conducción política y cuando hay consignas claras que le llegue al pueblo, el pueblo participa. Esperemos. Lo esperemos, no solo le digo por el partido que usted puede estar representando, le esperemos desde el punto de vista institucional y representativo. Pero bueno,
Gracias por el tiempo que nos brinda. Gracias, A Damián. ustedes, muchas gracias y un saludo. Hasta cualquier momento. Damián Rilo, dirigente justicialista en la provincia de Buenos Aires. Una interna al rojo vivo que nadie se encarga de poner blanco sobre negro, donde la diferencia es, hasta, de alguna manera entiendo yo, que tiene que ver con personalidades que no van a dar a torcer